Él sentía vergüenza de su esposa y apareció con otra mujer en una gala. Pero lo que sucedió después. Él se sentía avergonzado de su esposa por su apariencia, por lo que decidió ir acompañado de otra mujer a una gala, pero lo que ocurrió después fue humillante para él. Hola, espectador. Gracias por acompañarnos. Deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios, además de decirnos desde qué ciudad nos estás mirando. Continuemos con la historia. Paula sentía como si el tiempo se detuviera mientras deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono. Eran casi las 11 de la noche en la lujosa mansión de las Lomas, un lugar que, a pesar de sus enormes ventanales y su moderno diseño, últimamente le resultaba asfixiante. En la pantalla, las fotografías de la gala anual de empresarios iluminaban la penumbra de su habitación. Una tras otra aparecía su Carlos, un hombre de 49 años, elegante y con una sonrisa confiada, abrazado a una joven modelo de 27 años llamada Camila. La respiración de Paula se volvía cada vez más pesada mientras se sentaba en el borde de la cama, con su largo cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Trataba de procesar lo que veía. A sus 45 años, nunca se había sentido especialmente atractiva, pero jamás pensó que Carlos llegaría al punto de no invitarla por avergonzarse de su apariencia común, como él mismo había insinuado en varias ocasiones. Siempre pensó que esos comentarios eran solo producto de su estrés laboral, de la constante presión por encajar en el mundo de la alta sociedad. «No te ves bien con ese vestido», recordaba Paula que él le había dicho alguna vez. «Deberías buscar algo más sofisticado». Sin embargo, las fotos mostraban algo mucho más doloroso que una simple diferencia de opiniones estéticas. Allí estaba Camila, la acompañante en la gala, con un vestido plateado de diseñador, aferrada al brazo de Carlos, radiante y segura de sí misma. La vergüenza se clavaba como una flecha en el corazón de Paula, haciéndola sentir invisible y traicionada. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Rosario, la empleada doméstica de la mansión, quien asomó la cabeza con cautela. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó, sosteniendo una taza humeante. «Le preparé un té de manzanilla». Paula tragó saliva, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias, Rosario, déjalo en la mesita». «Estoy bien, solo un poco cansada». Rosario notó el leve temblor en la mano de Paula, pero decidió no insistir, ya que había sentido la tensión en el ambiente desde temprano. Carlos había salido rápidamente en un auto de lujo sin siquiera despedirse, y Paula no había tocado bocado en la cena. Cuando Rosario se retiró, Paula volvió a mirar el teléfono. Entró a la cuenta oficial de la organización del evento y vio más fotos de la velada. El salón lucía impresionante, con mesas elegantemente decoradas, directivos de grandes empresas, políticos y otras personalidades. El corazón de Paula se oprimió al pensar que hasta hace unos años ella misma ayudaba a Carlos a confeccionar sus presentaciones y estrategias para brillar en esos círculos. Siempre le daba consejos financieros y le preparaba análisis detallados de los competidores. El día en que Carlos, recién casados, apenas vendía seguros puerta a puerta, Paula lo apoyaba, acompañándolo a ferias de emprendimiento, revisando contratos y leyendo manuales de administración. Entre risas, soñaban con tener una empresa exitosa. Fue ella quien detectó fallos en la contabilidad de la empresa en la que él era socio, proponiendo soluciones que salvaron la empresa de la quiebra. Sin embargo, con el tiempo, Carlos empezó a tratar a Paula como si fuera una simple ama de casa, sin importancia alguna. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía a lo lejos, iluminada por miles de luces que titilaban con indiferencia. De repente, el teléfono vibró. Un mensaje de un viejo conocido de la época universitaria de Carlos, que Paula reconoció de inmediato: Sergio, un ex socio que siempre la había tratado con respeto. El breve mensaje decía: «Gracias por las orientaciones financieras que nos diste hace unos años. Tu estrategia realmente salvó la empresa. Sin tu apoyo, habríamos acabado en bancarrota. Quería felicitarte, Paula, aunque sé que Carlos preferiría que lo mantuviéramos en secreto. Espero que estés bien». Las manos de Paula empezaron a temblar. ¿Por qué su esposo nunca le había mencionado que esas recomendaciones habían sido tan decisivas?
¿Por qué no le dio el crédito que merecía? Un torbellino de preguntas la invadió. Ahora, además de todo, la dejaba fuera de la gala más importante del año y se presentaba con otra mujer. Esto no puede ser real, murmuró, con una voz casi inaudible, sintiéndose atrapada en ese frío piso de mármol, luchando contra las ganas de llorar y el peso de la incredulidad. Se limpió las lágrimas que comenzaban a asomar, recordando de repente la reacción de su familia cuando se casó con Carlos. Sus padres, gente humilde de Ecatepec, habían dudado de las intenciones de él. Sin embargo, Paula se empeñó en defenderlo. Carlos es un hombre brillante, papá, juntos haremos cosas grandes. El dolor le apretaba el pecho al darse cuenta de que, en el mundo de Carlos, ella no era la socia que había soñado ser, sino un obstáculo social y estético. Con cada foto que pasaba, sentía como crecía en ella una mezcla de humillación y rabia. Tomó una respiración profunda, por primera vez en mucho tiempo, permitió que su mente volara hacia algo diferente. ¿Existía una vida en la que no necesitara la aprobación de Carlos para sentirse valiosa? Pensó en su habilidad con los números, en la pasión que siempre había tenido por la administración financiera. Si yo logré salvar su empresa, puedo trabajar en algo propio, se dijo a sí misma en voz baja, como si temiera que alguien la escuchara y se burlara de su audacia. La noche avanzaba y la ciudad dormía, pero para Paula era el comienzo de una vigilia emocional que la mantendría alerta. Aun sin saberlo, ese momento marcaba un punto de inflexión. Ya no podría ignorar que el hombre con quien compartió 15 años de matrimonio la había apartado deliberadamente de su gran noche, y tal vez de su vida. Con un último vistazo a la pantalla, Paula bloqueó el teléfono y bebió el té de manzanilla que Rosario le había dejado. Tenía un sabor amargo, aunque supuestamente era dulce. Tal vez era el sabor de la traición, pensó, mientras trataba de convencerse de que, pase lo que pase, no permitiría que la ignoraran nuevamente. A la mañana siguiente, Paula despertó tras apenas un par de horas de sueño. El sol entraba por las cortinas, y su reflejo en el espejo le mostró un rostro cansado, con los ojos hinchados por tanto llorar en silencio. A pesar de todo, había una determinación en su mirada, un brillo que mostraba su necesidad de respuestas. Se envolvió en una bata y caminó hasta la cocina. Allí encontró a Rosario, preparando el desayuno. La cafetera desprendía un aroma reconfortante. «Buenos días, señora Paula», dijo Rosario con tono respetuoso, aunque preocupado. «¿Desea algo especial?» «Solo un café, por favor». «Agradecería que nadie me interrumpa en la oficina de la casa», respondió con tono tranquilo, intentando ocultar la presión que le oprimía el pecho. Mientras bebía su café, notó que el silencio en la mansión era más pesado de lo habitual. Carlos no estaba, se había ido temprano, tal vez a una reunión o directamente a la oficina. Su ausencia, lejos de tranquilizarla, intensificaba la sensación de que algo grave estaba ocurriendo. Con la taza aún en las manos, Paula se dirigió a la pequeña oficina que compartía con su esposo. Al sentarse frente a la computadora, recordó el mensaje de Sergio recibido la noche anterior. Abrió su correo electrónico y comenzó a buscar entre cientos de mensajes uno que confirmara lo que temía. Para su sorpresa, encontró un hilo de correos marcados como confidenciales en los que Carlos y Sergio mencionaban repetidamente el plan financiero que Paula había propuesto. «Este plan es la única salida para evitar la quiebra», leyó en uno de los documentos. Un poco más adelante, otro mensaje afirmaba: «Asegurarnos de que Paula no aparezca en los registros oficiales es vital para no tener que pagarle regalías. Si nadie sabe que ella tuvo esta idea, podremos aprovecharla sin contratiempos». Un revuelto en el estómago la sacudió al ver su nombre manipulado de tal forma. No se trataba solo de orgullo profesional, sino de una traición clara. Había trabajado incansablemente para Carlos, desarrollando, corrigiendo desajustes, gestionando relaciones con banqueros, todo, aparentemente, guardado en secreto de manera deliberada. «Así que no solo me oculta en la gala, también en los negocios», murmuró, sintiendo como la indignación le nublaba la vista por un momento. Sacó su celular, con manos temblorosas escribió un mensaje breve a Sergio, agradeciéndole por su honestidad y preguntándole si podían encontrarse para hablar en persona. Sabía que no podía expresar su frustración abiertamente,
pero necesitaba comprender toda la situación. En ese preciso momento, el teléfono de la casa sonó. Era la recepcionista de la empresa de Carlos, quien, con tono cortés, le informó que el señor se encontraba en una reunión importante y no podía atender llamadas personales. No obstante, aprovechó para soltar un comentario que heló la sangre de Paula. Señora, no sabía que ya no asistiría a la gala anual. Me extrañó no verla ayer. El señor Carlos vino acompañado. La mujer hizo una breve pausa, como dudando si seguir. Bueno, supongo que usted ya estaba al tanto, continuó. Era claro que la noticia de la nueva acompañante de Carlos ya se había esparcido por la oficina. Paula colgó sin responder, y el nudo en su garganta se intensificó. Ver la traición reflejada en fotografías era una cosa, escucharla a través de otra persona, casi como un rumor de pasillo, la golpeó de una manera diferente. Golpeó la mesa con la mano abierta, respirando profundo. Por un segundo pensó en llamar a Carlos y gritarle todo, pero algo en su interior la detuvo. Sabía que un enfrentamiento impulsivo no solucionaría nada. Primero necesito saber hasta dónde llega todo esto, pensó. Con el corazón acelerado, volvió a la computadora, revisó más correos y encontró más pruebas de cómo las estrategias financieras de Paula habían sacado a la empresa de varios apuros. En algunos documentos, Carlos se había atribuido todo el mérito ante la junta directiva, minimizando cualquier participación de su esposa. Su sangre hervía al leerlo, pero justo en ese momento, un nuevo correo llegó de Sergio. Paula, lamento mucho que hayas descubierto esto. Estoy dispuesto a hablar contigo cuando quieras. Siento que Carlos te ha menospreciado durante años. Tu contribución fue clave y no es justo que te oculte. Quedo a la espera de tu confirmación para un encuentro. Las manos de Paula seguían temblando, pero ahora, lo que dominaba su interior no era el miedo, sino la rabia. Se levantó de la silla y se observó en el espejo que colgaba en la pared lateral de la oficina. Vio a una mujer de mediana edad con el ceño fruncido, los labios presionados y ojeras que delataban noches de preocupación. ¿Cuánto tiempo voy a dejar que me pisoteen?, se preguntó en voz baja. Acarició el respaldo de la silla de cuero que Carlos solía usar, y en un arrebato de determinación, la apartó de un tirón para sentarse en ella. Se sintió rara en ese asiento giratorio, un lugar que siempre había estado monopolizado por él, pero también experimentó un sentimiento de empoderamiento al ocuparlo. Ya no soy la simple esposa que se conforma con las obras de reconocimiento, murmuró mientras tecleaba un mensaje confirmando su encuentro con Sergio al día siguiente. El sol iluminaba los ventanales y un rayo de claridad se posó sobre una pila de papeles dispersos. Entre ellos, encontró uno muy antiguo en el que había trazado a mano su primer modelo de microcréditos para mujeres. Lo tomó con cuidado. Quizá era el momento de revivir viejos sueños de trabajar en algo propio. Esa misma tarde, Paula decidió salir de la mansión para despejar su mente. Caminó por una de las avenidas principales de Las Lomas, observando las tiendas de diseñador, los restaurantes de lujo y los autos de alta gama que pasaban sin prestar atención a los peatones. Se sentía distante de ese entorno, como si llevara un disfraz en lugar de su ropa habitual. Su bolso de mano vibró con una llamada. Era su madre, que todavía vivía en Ecatepec junto al padre de Paula. Dudó en contestar, pues no quería preocuparlos, pero finalmente lo hizo. Hija, ¿cómo estás? La voz de su madre sonaba grave, algo inusual en ella. Estoy bien, mamá. ¿Por qué?, respondió Paula, tratando de sonar tranquila. Me contó tu prima Leticia que vio fotos de Carlos en internet con otra mujer en la gala. Dice que tú no aparecías en ninguna. ¿Estás bien?, preguntó con cierto temor. Paula se mordió el labio, sin querer mostrar vulnerabilidad. Sí, mamá, me enteré anoche. No pasa nada grave, ya hablaré con él, mintió parcialmente. Sabes que estamos aquí para lo que necesites, hija. No dejes que te pisotee. ¿Me oyes?, insistió la madre, con un toque de rabia contenida. Paula colgó, con el corazón acelerado, recordando cómo su familia siempre había desconfiado de Carlos, considerándolo un hombre ambicioso y sin escrúpulos. Ella, en cambio, siempre pensó que esa ambición solo era un deseo de superación.
¿Acaso mis padres tenían razón y yo estaba ciega?, pensó, con un sabor amargo en la boca. Dejó la avenida y tomó un taxi hacia una cafetería donde había quedado con una amiga de confianza, Lorena. Se conocían desde la preparatoria y, aunque se veían esporádicamente, la conexión seguía siendo fuerte. Lorena, de la misma edad que Paula, tenía una personalidad cálida y un rostro siempre sonriente, con el cabello rizado recogido en un moño. «Pau», exclamó Lorena, levantándose para abrazarla. «¿Qué pasa?» Tu voz en el teléfono sonaba preocupada. Paula respiró profundamente, notando cómo la presión aumentaba en su pecho mientras el peso del silencio llenaba la sala. No podía seguir permitiendo que todo esto la ahogara, pero no sabía por dónde empezar. Exagerando, repitió, dejando que el sarcasmo se filtrara en su voz. ¿Eso es lo que piensas, Carlos? ¿Que todo esto es solo un capricho mío? Carlos frunció el ceño, intentando mantener su control. Paula, esto es un procedimiento estándar, no tenemos tiempo para esto ahora. Firma los documentos y no compliques más las cosas. Paula se levantó bruscamente, deslizándose de la silla y dejando la carpeta sobre la mesa. No, Carlos. Estoy cansada de ser tratada como una sombra, como si todo lo que he hecho no importara. Todo lo que he aportado a esta empresa, y ahora me vienes con este trato. Carlos permaneció en su lugar, claramente incómodo. Lo que te pido es simple, Paula. Firma los papeles y no pongas más trabas. ¿Simple?, replicó Paula, su voz llena de incredulidad. ¿Así que esto es simple para ti? Lo que he hecho, lo que he contribuido, y ahora me estás tratando como si nada tuviera valor. Estoy cansada de ser invisible en todo esto. El silencio que siguió fue denso, como una nube pesada que se había instalado entre ellos. Joaquín y Beatriz intercambiaron miradas, sin saber cómo intervenir, mientras Paula continuaba observando a Carlos, su paciencia al límite. Te he dado todo, Paula. Todo lo que tienes, lo tienes gracias a mí, dijo él, su tono más frío que nunca. Y todo lo que soy, lo soy por mi esfuerzo, no por ti, respondió Paula, con firmeza en la mirada. Ya no tengo nada que demostrarte. Carlos se quedó en silencio por un momento, visiblemente irritado, pero no logró quebrantar la determinación de Paula. Ella se levantó de la silla con una decisión clara, y sin mirar atrás, caminó hacia la puerta. Lo siento, pero no voy a firmar. Si tienes algún problema con eso, resolverlo sin mí, dijo, dejando caer esas palabras como una sentencia final. Carlos, al ver que no podía manipularla, suspiró con molestia. Los dos directivos permanecieron en su lugar, sin atreverse a hablar. Paula ya había tomado su decisión, y nada podría detenerla ahora. La puerta se cerró detrás de ella, y el peso que había llevado en su corazón comenzó a aligerarse. Había dado el primer paso hacia la libertad, hacia un futuro que, aunque incierto, ahora se sentía mucho más en sus manos. Paula se levantó de la silla, sosteniendo la carpeta con una mano. Carlos, por años te apoyé incondicionalmente, hice reportes, analicé proyecciones, incluso negocié con banqueros a tu favor. Y a cambio, me ocultas. Peor aún, me sustituyes con alguien, las lágrimas amenazaban con brotar, pero respiró para contenerlas. Si piensas que puedes venir a exigirme que firme mi silencio, estás muy equivocado. Al ver que ella no cedería, Carlos cambió repentinamente de tono, tratando de sonar conciliador. Mira, Paula, entiendo que estés molesta, hablemos tranquilos. Todo esto se puede arreglar, quizás podamos revisar los papeles juntos para que te quedes tranquila. La mirada de Paula se endureció. Ya hablaremos. Sí, pero necesito un tiempo para pensar. Con el corazón golpeándole las costillas, salió de la sala de juntas y caminó rumbo al ascensor. No dio media vuelta, ni siquiera para despedirse. Sus pasos resonaban en el piso de mármol, sintiendo que con cada paso se alejaba un poco más de la sombra de Carlos. Una vez fuera del edificio, encendió su celular y tecleó un mensaje a Ignacio, un exprofesor de la universidad con quien mantenía una relación cordial. Le pidió una reunión urgente para recibir consejo. En su interior, la presión aumentaba.
El golpe moral que Carlos le había asestado era enorme, y la rabia se mezclaba con tristeza. Sin embargo, también comenzaba a percibir un atisbo de confianza en sí misma, la convicción de que debía liberarse de ese juego tóxico y mirar hacia su propio futuro. En la noche, la de las lomas, se sentía casi desierta. Los ventanales dejaban ver un horizonte salpicado de luces citadinas que parecían ajenas a los conflictos de Paula. Ella estaba en su estudio, rodeada de papeles y viejas carpetas llenas de notas. Había sacado a relucir la primera versión de su proyecto de microcrédito, ese que hacía tantos años había ideado para ayudar a mujeres de escasos recursos a empezar pequeños negocios. Afuera, la lluvia caía con suavidad, creando un murmullo constante contra los cristales. Sentada en el gran sillón de cuero, Paula observaba las hojas amarillentas escritas a mano y no podía evitar pensar en lo mucho que había dejado de lado por concentrarse en la carrera de Carlos. Tal vez este sea mi momento, murmuró dejando que su voz resonara en la penumbra del estudio. El eco de un trueno lejano interrumpió sus reflexiones. Tomó su celular, dudando si llamar a Lorena o a su madre para compartir la idea, pero se contuvo, recordando que primero necesitaba organizarse. Revisó la hora y vio que era casi la medianoche. Pensó en Carlos, ¿dónde estaría a esas horas? No había dado señales desde la discusión en la oficina. ¿Estaría con Camila? La puerta se abrió de repente y apareció Rosario con semblante preocupado. ¿Ya va a descansar, señora? La noto muy agotada. Enseguida, Rosario. Gracias, solo quiero revisar unas cosas más, respondió Paula, forzando una pequeña sonrisa de agradecimiento. Cuando la empleada se retiró, Paula se levantó y caminó hasta un espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared. Se observó con detenimiento. 45 años, cabello oscuro, lacio a los hombros, ojos cafés que reflejaban cansancio, y sin embargo algo de determinación. ¿Quién soy en realidad?, se preguntó. Siempre se había definido como la esposa de un hombre exitoso, la mano derecha en la sombra. Pero ahora, ese rol no tenía sentido. Se sobresaltó con el sonido del teléfono fijo de la casa. Rara vez sonaba a esas horas. Bueno, dijo, desconfiada. Señora Paula, discúlpeme la hora, habla doña Teresa, la mamá de Lorena. Ella tuvo un problema y vino a avisarme. Me pidió que la contactara a usted porque la estaba buscando y no contestaba el celular, explicó la mujer, con un matiz de urgencia en la voz. ¿En el corazón? ¿Qué pasó? ¿Está bien Lorena? Sí, no se preocupe tanto. Al parecer se le perdió el teléfono, pero quería saber si podía encontrarse con usted mañana. Comentó algo de un grupo de mujeres con las que colabora. Creo que es importante. Tras colgar, Paula se sintió intrigada. Lorena colaboraba con algunas cooperativas en Ecatepec, donde ofrecía talleres de costura y repostería. Tal vez había algo relacionado con el proyecto de microcrédito. Esa sola idea le causó un hormigueo de emoción en el estómago. Podría ser la ocasión de retomar mi plan con el apoyo de mujeres que lo necesitan, pensó. Sin embargo, la duda también se cernía sobre ella. Todavía estaba casada con Carlos, y él tenía el poder económico para complicarle la vida si decidía emprender algo independiente. Estoy preparada para las consecuencias si me opongo abiertamente a sus planes. Con un suspiro, miró los papeles dispersos en el escritorio. Recordó las conversaciones con Ignacio, su antiguo profesor, un hombre de 60 años de canas distinguidas, muy respetado en el ámbito académico de finanzas. Paula le había escrito pidiéndole ayuda para entender el alcance legal de los acuerdos que Carlos pretendía imponerle. No recibía respuesta, pero imaginaba que él estaría dispuesto a orientarla, dado que siempre creyó en su talento. Metió los documentos en un sobre para llevárselos a Ignacio en cuanto pudiera reunirse con él. Imagina vivir cada historia como si fueras parte de ella. Eso es lo que nuestro nuevo ebook puede hacer por ti. Si buscas experiencias narrativas profundas y emocionantes, este es tu momento. Con nuestro nuevo iBook
transformarás la manera en que experimentas historias. Este sistema exclusivo te llevará a mundos fascinantes, conectando contigo como nunca antes. Pero esto no estará disponible por mucho tiempo. Aprovecha el precio especial de 9,99 € antes de que termine la oferta. Haz clic ahora y comienza a vivir las historias como siempre lo soñaste. No pierdas esta oportunidad. Haz clic en el enlace y comienza hoy. Justo entonces, su celular vibró con un mensaje de número desconocido. Paula, espero que estés bien. Soy Camila. Necesito hablar contigo, no quiero líos, solo aclarar algunas cosas. Llámame cuando puedas. Los ojos de Paula se abrieron de par en par. El atrevimiento de Camila era desconcertante. ¿Qué pretendía? ¿Pedir disculpas, justificar la traición? Sintió un nudo en la garganta, un impulso de responder con rabia, pero tras unos instantes, prefirió apagar el teléfono. No deseaba llenarse de más confusión. En ese momento, se dejó caer en el sillón, aturdida. Su vida personal se derrumbaba, y al mismo tiempo, sentía que podía florecer un nuevo camino profesional si se atrevía a dar el paso. Por una parte, el matrimonio con Carlos parecía encaminarse a un final doloroso, por otra, la idea de ayudar a mujeres en situaciones similares a la suya, aunque fuera en un plano económico, le generaba esperanza. Miró por la ventana. El reflejo de un relámpago iluminó la oscuridad de la ciudad. Se preguntó si también un rayo de luz podría iluminar su futuro. Esa noche, en la soledad de su hogar, Paula dio un sorbo de agua, respiró hondo y se obligó a enumerar mentalmente las posibilidades. 1. Continuar fingiendo que todo estaba bien, a merced de Carlos y sus humillaciones. 2. Emprender el proyecto de microcrédito, asesorada legalmente y enfrentar la ira de su esposo. 3. Hablar con Camila y saber sus intenciones, aunque solo el pensamiento la llenaba de repulsión e inseguridad. Después de sopesar esos caminos, una pequeña chispa de decisión brilló en su mirada cansada. Tomó el sobre con los papeles y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Ya no puedo huir de esto. Es hora de enfrentar las consecuencias y tomar el control de mi vida. Por primera vez, susurró con un deje de determinación. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando se levantó finalmente para ir a la cama, aún con el corazón revuelto. Sosteniendo la carpeta con una mano, Paula se levantó de la silla. Carlos, por años, te apoyé sin condiciones, hice reportes, analicé proyecciones, hasta negocié con banqueros por ti. Y ahora, me ocultas, y aún peor, me reemplazas con alguien más. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Si piensas que puedes pedirme que firme mi silencio, estás muy equivocado. Al ver que ella no cedería, Carlos intentó cambiar de tono, intentando ser conciliador. Mira, Paula, entiendo que estés molesta. Hablemos tranquilos, esto se puede solucionar. Podemos revisar los papeles juntos para que te quedes tranquila. La mirada de Paula se endureció. Ya hablaremos. Sí, pero necesito un tiempo para pensar. Con el corazón golpeándole las costillas, salió de la sala de juntas y caminó al ascensor. No miró atrás, ni para despedirse. Sus pasos resonaban en el piso de mármol, sintiendo que con cada uno se alejaba más de la sombra de Carlos. Fuera del edificio, encendió su celular y envió un mensaje a Ignacio, un exprofesor con quien mantenía buena relación, pidiéndole una reunión urgente para pedir consejo. El golpe moral que Carlos le había dado era grande, y la rabia se mezclaba con tristeza. Sin embargo, también comenzaba a sentir una nueva confianza en sí misma, la certeza de que debía liberarse de ese juego tóxico y pensar en su futuro. En la noche, las lomas se sentían casi vacías. Los ventanales mostraban un horizonte lleno de luces citadinas, ajenas a los problemas de Paula. En su estudio, rodeada de papeles y carpetas llenas de notas, había sacado la primera versión de su proyecto de microcrédito, ese que había ideado para ayudar a personas de pocos recursos a empezar pequeños negocios. Afuera, la lluvia caía suavemente, creando un murmullo constante contra los cristales. Sentada en el gran sillón de cuero,
Paula observaba las hojas amarillentas, escritas a mano, y no podía evitar pensar en lo mucho que había dejado de lado por concentrarse en la carrera de Carlos. Tal vez, este sea mi momento, murmuró, dejando que su voz resonara en la penumbra. Un trueno lejano interrumpió sus pensamientos. Tomó su celular, dudando si llamar a Lorena o a su madre, pero se contuvo. Necesitaba organizarse primero. Al ver la hora, vio que casi era medianoche. Pensó en Carlos. ¿Dónde estaría ahora? No había dado señales desde la discusión en la oficina. ¿Estaría con Camila? La puerta se abrió de repente y apareció Rosario, con semblante preocupado. ¿Va a descansar, señora? La noto muy agotada. Gracias, Rosario. Solo quiero revisar algunas cosas más, respondió Paula, forzando una pequeña sonrisa. Cuando Rosario se fue, Paula se levantó y caminó hasta el espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared. Se observó detenidamente, 45 años, cabello oscuro, lacio hasta los hombros, ojos cafés que reflejaban cansancio, pero también algo de determinación. ¿Quién soy en realidad?, se preguntó. Siempre se había definido como la esposa de un hombre exitoso, la mano derecha en las sombras, pero ese rol ya no tenía sentido. Un sonido repentino del teléfono fijo la sobresaltó. Era raro que sonara a esas horas. Bueno, contestó, algo desconfiada. Señora Paula, disculpe la hora. Habla doña Teresa, la mamá de Lorena. Ella tuvo un problema y vino a avisarme. Me pidió que la contactara porque la estaba buscando y no contestaba su celular, explicó la mujer con urgencia en la voz. ¿Qué pasó? ¿Está bien Lorena? Sí, no se preocupe. Al parecer se le perdió el teléfono, pero quería saber si podía encontrarse con usted mañana. Comentó algo de un grupo de mujeres con las que colabora. Creo que es importante, dijo Teresa. Tras colgar, Paula se sintió intrigada. Lorena colaboraba con cooperativas en Ecatepec, donde ofrecía talleres de costura y repostería. Quizás había algo relacionado con el proyecto de microcrédito. Esa idea le causó un hormigueo de emoción en el estómago. Podría ser la ocasión de retomar mi plan con el apoyo de mujeres que lo necesitan. Sin embargo, también dudaba. Todavía estaba casada con Carlos, y él tenía el poder económico para complicarle la vida si decidía emprender algo independiente. Estoy preparada para las consecuencias si me opongo abiertamente a sus planes, pensó. Con un suspiro, miró los papeles en su escritorio. Recordó las conversaciones con Ignacio, su antiguo profesor. Un hombre de 60 años, de canas distinguidas, muy respetado en el ámbito académico de finanzas. Paula le había escrito pidiéndole ayuda para entender el alcance legal de los acuerdos que Carlos pretendía imponerle. A pesar de no haber recibido respuesta, imaginaba que Ignacio estaría dispuesto a orientarla, ya que siempre creyó en su talento. Metió los documentos en un sobre para llevárselos a Ignacio en cuanto pudiera reunirse con él. En ese momento, su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Paula, con los ojos bien abiertos, leyó: espero que estés bien, soy Camila. Necesito hablar contigo, no quiero líos, solo aclarar algunas cosas. Llámame cuando puedas. La audacia de Camila la desconcertó. ¿Qué pretendía? ¿Pedir disculpas? ¿Justificar la traición? Un nudo se formó en su garganta, pero en lugar de responder con rabia, prefirió apagar el teléfono. No deseaba llenar su mente de más confusión. En ese momento, se dejó caer en el sillón, aturdida. Su vida personal se derrumbaba, pero al mismo tiempo sentía que podría florecer un nuevo camino profesional si se atrevía a dar el paso. El matrimonio con Carlos parecía encaminarse hacia un final doloroso, pero la idea de ayudar a mujeres en situaciones similares a la suya le generaba esperanza. Miró por la ventana, observando el reflejo de un relámpago que iluminaba la oscuridad de la ciudad. Se preguntó si también un rayo de luz podría iluminar su futuro. Esa noche, en la soledad de su hogar, Paula tomó un sorbo de agua, respiró hondo y enumeró mentalmente las posibilidades. 1. Continuar fingiendo que todo estaba bien, a merced de Carlos y sus humillaciones. 2. Emprender el proyecto de microcrédito.
con asesoría legal, y enfrentar la ira de su esposo. 3. Hablar con Camila y saber sus intenciones, aunque solo el pensamiento le causaba repulsión e inseguridad. Tras sopesar esos caminos, una pequeña chispa de decisión brilló en su mirada cansada. Tomó el sobre con los papeles y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa. Ya no puedo huir de esto. Es hora de enfrentar las consecuencias y tomar el control de mi vida, susurró con determinación. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando finalmente se levantó para ir a la cama, aunque su corazón seguía revuelto. Para no gritar, basta con no pensar en ceder. Si esto significa el fin de nuestro matrimonio, que así sea. No puedes obligarme a quedarme en un lugar donde me humillan. El aire se cargó de una tensión palpable. Carlos la observó incrédulo, como si no reconociera a la mujer frente a él, una mujer que, hasta hace poco, había sido sumisa, dispuesta a cumplir con sus demandas. Pensé que eras más inteligente, murmuró él, mirando al suelo. Estás cometiendo un error que lamentarás. A punto de estallar, Paula mordió su labio y levantó la barbilla con una determinación que la sorprendió a sí misma. El único error que cometí fue no haber reclamado mi lugar antes. Sin decir más, giró sobre sus talones y subió al segundo piso, hacia su habitación. Su corazón latía fuerte, pero se sentía casi liberada, como si arrancara un vendaje que había estado cubriendo una herida crónica. Una vez en su cuarto, cerró la puerta y dejó escapar un sollozo. A pesar de su valentía momentánea, el peso de tantos años seguía presionando su pecho. Miró a su alrededor, la habitación era grande, con muebles de madera oscura y una ventana que daba a la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, ese espacio le resultaba ajeno, como si no perteneciera allí. Probablemente pronto tendré que irme, pensó con un nudo en la garganta. Recordó que al día siguiente tenía una reunión con Lorena y unas mujeres de Ecatepec que buscaban asesoría para sus negocios. Tal vez ese encuentro sería la salida definitiva de la rutina que la había tenido atrapada. Esa noche, eligió dormir en una habitación de huéspedes para evitar cruzarse con Carlos. Tomó un par de mudas de ropa y los documentos sobre su proyecto de microcrédito. Al ver la cama, la silla y el armario vacíos, sintió que simbolizaban de manera tangible su ruptura con la vida acomodada, aunque opresiva, que había llevado. En la madrugada, cuando apenas conciliaba el sueño, escuchó el ruido del coche de Carlos arrancando. Seguramente se iba a pasar la noche con Camila. Un retortijón de celos y rabia la recorrió, pero cerró los ojos con fuerza, obligándose a pensar en su futuro, no en el dolor inmediato. De alguna manera, esa ruptura, ese desprenderse de lo cotidiano, la hacía más consciente de que el camino sería arduo y lleno de incertidumbre. Sin embargo, esa chispa de libertad le daba más fuerzas que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. A la mañana siguiente, Paula empacó algunos documentos y se dirigió a Ecatepec para encontrarse con Lorena. Tomó el transporte público, evitando pedir un chofer o usar el auto de Carlos. Quería respirar la realidad de la que provenía, aquella que había quedado enterrada bajo el lujo de las lomas. El trayecto fue un contraste continuo, a medida que se alejaba de las zonas residenciales exclusivas, aparecían calles llenas de gente, locales improvisados y viviendas modestísimas. Bajó en una avenida polvorienta llena de puestos de comida callejera, donde el olor a tamales y atole llenaba el aire. Por un segundo, se sintió más en casa que en su propia mansión. Cuando llegó al lugar acordado, un centro comunitario pintado de colores vibrantes, vio a Lorena conversando con un pequeño grupo de mujeres, algunas cargando botes o bolsos con muestras de productos como cosméticos, pan artesanal y bisutería. Todas sonreían, a pesar de las dificultades de la vida en la periferia. «Paula», exclamó Lorena al verla, «te estábamos esperando». Paula se acercó, algo cohibida, notando que la ropa formal que llevaba se sentía fuera de lugar en ese entorno. Sin embargo, fue recibida con abrazos y gestos de bienvenida. Las mujeres se presentaron una a una: Josefina, una cocinera que soñaba con expandir su negocio de antojitos; Marta, artesana de bolsas tejidas; y Mariana, madre soltera que vendía productos de limpieza. Lorena me dijo que tú tienes mucha experiencia en finanzas, dijo Marta con los ojos llenos de esperanza. ¿Crees que podrías orientarnos para conseguir un pequeño préstamo que nos ayude a crecer? Paula tragó saliva,
emocionada y nerviosa a la vez. Claro, esa es la idea. Estoy trabajando en un proyecto de microcrédito pensado justamente para mujeres como ustedes, que tienen ideas, pero solo necesitan un empujón financiero. Las miradas de emoción se sucedieron, y Paula se sintió conmovida por el entusiasmo de esas mujeres, a pesar de las dificultades. Sintió un cosquilleo en el pecho. Esto es real. Este es el mundo que quiero conocer y apoyar, pensó. Pasaron la mañana conversando sobre los obstáculos que enfrentaban. Paula tomó notas detalladas sobre problemas con tasas bancarias altas, falta de garantías y papeleo complicado. También anotó sus fortalezas, la dedicación, los clientes fieles y la capacidad de innovar. Al finalizar la reunión, Lorena llevó a Paula a recorrer algunos puestos de comida y artesanías. En medio del recorrido, Paula descubrió lo arduo que era competir con grandes cadenas cuando no se contaba con capital ni publicidad. Si logramos estructurar un fondo rotatorio de préstamos a bajo interés y capacitación, podríamos impulsar varios negocios al mismo tiempo, reflexionó en voz alta. Lorena sonrió con complicidad. Y mejorar la calidad de vida de muchas familias. Paula se llenó de motivación y tomó fotos, preguntó por costos, inventarios y ganancias promedio. Sentía su mente trabajando a toda máquina, ilusionada con la idea de que su conocimiento pudiera marcar la diferencia. Al despedirse, Marta le regaló un tamal envuelto en hoja de maíz como muestra de agradecimiento. Paula lo sostuvo con ternura, sintiendo un nudo de emociones en la garganta. Esta gente me entrega su confianza sin conocerme bien. Valoran lo que puedo ofrecer, pensó. Mientras caminaba con Lorena hacia la parada del autobús, Paula le confesó, nunca me sentí tan útil, pero también estoy asustada. Carlos es un hombre poderoso, y cuando se entere de que estoy involucrada en este proyecto, no sé cómo va a reaccionar. Lorena la miró con comprensión. Reaccionará como siempre, intentando frenarte. Pero ahora tienes a tu favor la experiencia y el apoyo de quienes creemos en ti. Paula notó la convicción en los ojos de su amiga y se sintió menos sola. Aún así, no quiero quedarme a la deriva. Por eso buscaré asesoría legal para proteger este proyecto, dijo. Lorena la abrazó con afecto. Cuenta conmigo y con las mujeres del centro comunitario. Ellas también pueden ayudarte a difundir la idea y a convocar a más interesadas. Al llegar el momento de despedirse, Paula tomó el autobús de regreso, reflexionando sobre el salto que acababa de dar, de los reflectores de la alta sociedad a las calles polvorientas de Ecatepec. Había un mundo de diferencia, y en ese mundo se sentía cada vez más viva, más dispuesta a enfrentarse a quienes intentaran detenerla. Esa misma tarde, Paula recibió una llamada de la abogada recomendada por Ignacio. Se trataba de Adriana Rojas. Una mujer de unos 40 años, con una sólida reputación en derecho corporativo y familiar, recibió a Paula en un despacho en un edificio antiguo en el centro histórico. Paula llegó puntual, nerviosa por lo que pudiera implicar la reunión. Tras cruzar un recibidor con paredes altas y un pasillo iluminado por lámparas antiguas, encontró la oficina de Adriana. El ambiente era sencillo pero acogedor, con plantas en macetas y estantes llenos de libros jurídicos. Bienvenida, dijo la abogada, sonriendo. Ignacio me habló de tu situación. Cuéntame cómo quieres proceder. Paula, algo tímida, resumió la historia, su matrimonio con Carlos, la traición personal, el silencio sobre su aporte profesional en la empresa y su actual interés en emprender un proyecto propio. Adriana escuchó con atención, tomando notas en una libreta. Entiendo. Lo primero es definir cuál es tu prioridad, demandar a Carlos por los derechos sobre las estrategias financieras que desarrollaste, o centrarte en tu proyecto y un posible divorcio, preguntó la abogada. Paula vaciló un momento, recordando las palabras de Ignacio y su propio deseo de liberarse del control de Carlos. A decir verdad, me interesa más proteger mi iniciativa de microcrédito y asegurarme de que Carlos no pueda perjudicarme en cuanto al reconocimiento de mi trabajo. No descarto exigir lo que me corresponde, pero mi principal objetivo es mi libertad financiera y emocional, explicó Paula. Adriana asintió. Te propongo lo siguiente, primero, revisemos la documentación que demuestre tu autoría en ciertos planes de rescate financiero.
No para ir a juicio inmediatamente, sino para tener una base legal sólida que te permita negociar mejores condiciones en el divorcio o cualquier otro arreglo, sugirió la abogada. Paula entregó algunos correos impresos y copias de documentos con su firma o sello de agua. Perfecto, cuando puedas me traes todo. También necesitaremos recopilar información sobre tu nuevo proyecto, para que no se vea afectado. Podemos constituirlo bajo tu nombre antes de que Carlos quiera interferir, continuó Adriana. ¿Ya hablaste con él sobre la posibilidad de separarse legalmente?, preguntó Adriana, mirándola fijamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Paula. Él sospecha que las cosas no van bien, pero no hemos discutido los términos del divorcio como tal. El problema es que Carlos puede ser muy agresivo económicamente, respondió Paula. La abogada la tranquilizó con un gesto. Si él ve que tienes una asesoría sólida, es posible que prefiera llegar a un acuerdo para no dañar su imagen pública. No subestimes ese factor. A veces, la reputación en su círculo vale más que cualquier otra cosa. Al salir de la reunión, Paula experimentó una mezcla extraña de miedo y esperanza. Tenía a Adriana a su lado, el respaldo de Ignacio y el apoyo de las mujeres de Ecatepec. Comenzaba a trazar un plan que requería astucia y prudencia, pero ya no se sentía tan indefensa. Durante el trayecto de regreso a casa, vio en su teléfono un mensaje de Camila. La modelo le decía que quería aclarar las cosas, que no tenía intenciones de arruinar su matrimonio y que fue Carlos quien insistió en llevarla a la gala. Paula borró el mensaje sin responder. No tenía energía para entrar en confrontaciones personales. Al llegar a casa, subió directamente a la habitación de invitados, donde guardaba su laptop y sus papeles. Carlos no estaba. Paula revisó las finanzas domésticas, calculando cuánto dinero tenía a su nombre y cuánto arriesgaba en el proceso de divorcio. Se sorprendió al descubrir que, gracias a las comisiones y ahorros que había reunido en silencio, tenía un colchón financiero que podría sostenerla a corto plazo. No será fácil, murmuró mientras cerraba la laptop, pero ya no estoy dispuesta a ceder. Esa misma tarde, Paula recibió una llamada de Lorena, quien le comentó que una ONG local estaba interesada en apoyar programas de crédito comunitario. Querían conocerla y escuchar su propuesta. Su corazón latió con fuerza. Si consigo eso, pensó, mi vida dará un giro completo. Con esa idea en mente, se fue a dormir sintiendo una mezcla de agotamiento y renovada determinación. 2 días después, en la misma sala comunitaria de Ecatepec donde Paula había conocido a Marta, Josefina y Mariana, se realizó una reunión más extensa. Unas 15 mujeres llegaron para escuchar la propuesta de microcrédito, animadas por los comentarios positivos de las que ya habían hablado con Paula. Lorena la ayudó a acomodar algunas sillas en círculo, fomentando la cercanía y el diálogo. Paula, con un cuaderno en mano, se sintió como una oradora inexperta, pero la cálida recepción de las asistentes la alivió. Entre ellas se encontraba Beatriz Luján, la representante de la ONG, una mujer de unos 50 años con cabello corto y expresión comprensiva. Se sentó al lado de Paula y le pidió que le explicara de manera sencilla cómo funcionaría el proyecto. La idea es crear un fondo común, comenzó Paula, donde cada solicitante reciba un préstamo pequeño para iniciar o expandir su negocio. El tipo de interés sería muy bajo, pero a cambio se requiere un compromiso de capacitación y pago puntual para que el fondo siga rotando. Marta levantó la mano con cautela. ¿Y si alguna no puede pagar un mes, por ventas malas?, preguntó. Paula miró a las mujeres con empatía. Podemos contemplar periodos de gracia, siempre y cuando haya un plan real de recuperación. Además, habrá asesoría continua para fortalecer cada negocio. Beatriz asintió con aprobación. Eso es precisamente lo que buscamos en la ONG, un proyecto que empodere a las mujeres, no solo sea caridad. Queremos autogestión, que ustedes mismas se apoyen en comunidad. Tras la sesión, Beatriz se acercó para hablarle en privado. Me gusta tu enfoque, Paula. Si lo formalizas y garantizamos que el manejo de recursos sea transparente, podría conseguirte un financiamiento inicial. No será mucho, pero sí un apoyo significativo. Paula le sonrió, sintiendo su voz temblar por la emoción. Haré lo que sea necesario para demostrarte que esto funcionará.
Beatriz le dio una palmada en el hombro. Confío en ti. Pero ten presente que al trabajar con mujeres vulnerables, hay riesgos. A veces no pueden pagar, no por falta de voluntad, sino por emergencias familiares o de salud. Será importante cultivar la solidaridad y la motivación colectiva. Paula asintió, sabiendo que no solo era cuestión de números, sino que requería empatía y paciencia. Mientras las demás mujeres se despedían, Lorena le pasó un termo de café y un pan dulce. Mira, Pau, estos momentos no tienen precio. Están depositando su confianza en ti. Paula respiró profundo, sintiendo que, más allá del éxito financiero, este proyecto tenía un propósito humano. No quiero decepcionarlas, confesó. Lorena negó con la cabeza, sonriendo. No lo harás, mientras seas sincera y trabajes duro. Ellas valoran la honestidad. Las palabras de Lorena llegaron al corazón de Paula, quien recordó cuántas veces se sintió invisible en la mansión de las Lomas. Aquí, en ese salón comunitario, se sentía vista, valorada por lo que sabía y podía aportar. Comenzaba a construir alianzas que no solo cambiarían la vida de esas mujeres, sino también la suya. Cuando el grupo se dispersó, Paula aprovechó para hablar con Beatriz sobre los pasos formales, constituir una asociación civil, abrir una cuenta bancaria independiente y detallar las reglas de operación. Mientras discutían esos temas, un mensaje de Adriana apareció en el celular de Paula: necesitamos hablar cuanto antes. Carlos se reunió con sus abogados. Te llamo en la tarde. Un escalofrío recorrió su espalda, recordándole que, mientras construía un nuevo camino, la amenaza de su matrimonio en descomposición seguía latente. Aún así, no permitió que el miedo arruinara ese día lleno de esperanza. Se despidió de todas con un abrazo colectivo, prometiéndoles que pronto tendrían noticias concretas sobre el fondo. Al salir a la calle, con el sol iluminando las fachadas coloridas, Paula sintió un soplo de libertad que la empujaba a seguir, a pesar de las dificultades que seguramente vendrían. Pensó, esta es la clase de vida que quiero, colaborativa, honesta y consciente. Con la mochila cargada de propuestas, regresó a casa con una determinación renovada, dispuesta a defender su proyecto y su dignidad ante quien fuera necesario. Esa noche, Paula recibió la llamada de Adriana justo cuando entraba en la mansión. Encontró a Carlos en la sala, con un whisky en la mano y semblante hosco, como si esperara su llegada para un enfrentamiento. Encendió el altavoz, saludó a la abogada con un escueto hola y se dispuso a escuchar. Paula, tengo información importante, dijo Adriana. Al parecer, Carlos ha estado revisando cómo disolver el matrimonio de manera que tú recibas la menor cantidad posible de bienes. Está argumentando que tus aportes financieros a la empresa no son comprobables. El estómago de Paula se encogió. Observó de reojo a Carlos, quien fingía no escuchar, pero clavaba la mirada en ella con desdén. Entiendo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. Prepara toda la documentación que respalde tus contribuciones, respondió Adriana. Pareció dudar antes de continuar. Me temo que también quiere prohibirte cualquier acción comercial que use información de su compañía. Paula apretó los puños. Mi nuevo proyecto no depende de su compañía. Son mis conocimientos y mis estrategias personales. Carlos rió desde el sillón, alzando la copa. ¿Ves, Paula? Igual no te servirá de nada. Sin mi dinero, no llegarás muy lejos, dijo, con tono burlón. El desprecio en su voz revolvió a Paula por dentro. Respiró hondo y se dirigió a la abogada con tranquilidad. Adriana, tengo un plan y estoy dispuesta a defenderlo. Mañana llevo más papeles a tu despacho. Gracias, colgó la llamada y guardó el celular en el bolsillo. Podía sentir la tensión en el aire. Carlos se levantó lentamente, caminando hasta quedar frente a ella. ¿Así que vas a demandarme, es eso?, preguntó, con furia en los ojos. Paula sostuvo su mirada, sintiendo el calor de la rabia en sus mejillas. Voy a defender mis derechos y proteger lo que estoy construyendo. Que no te quepa duda, dijo. Carlos soltó una carcajada amarga. ¿Qué estás construyendo? Ese ridículo proyecto de préstamos a mujeres.
No seas ingenua. Ese tipo de ideas son un hobby, no un negocio serio. El desprecio en su voz golpeó a Paula, pero también le dio fuerzas para no retroceder. Lo que tú no entiendes es que no necesito tu aprobación. Podrás tener poder en tu empresa y en ciertos círculos, pero esto es algo que haré con o sin tu respaldo. Carlos esbozó una sonrisa torcida. Adelante, haz lo que quieras. Solo te advierto, si sigues provocándome, me encargaré de que no encuentres inversores en esta ciudad. El corazón de Paula dio un vuelco. Sabía que sus contactos y su reputación influían fuertemente en los círculos empresariales, pero decidió no mostrar debilidad. Ya veremos quién respalda a quién. Sin añadir más, subió a la habitación de huéspedes y cerró con llave. Se permitió unos minutos para llorar en silencio. Por mucho que se esforzara, las amenazas de Carlos no eran un simple juego. Él tenía conexiones y dinero para cerrarle puertas. Tras limpiarse las lágrimas, abrió la computadora y escribió un correo urgente a Beatriz de la ONG, explicándole la situación y pidiéndole discreción. Estaba decidida a formalizar el proyecto antes de que Carlos pudiera intervenir en el ámbito financiero para bloquearla. Minutos después, recibió un mensaje de Lorena preguntando cómo estaba. Paula dudó antes de responder, pero finalmente le confesó parte de lo ocurrido. Lorena la animó a no ceder, recordándole que mucha gente ya estaba interesada en su iniciativa. No dejes que el miedo te paralice. Estamos contigo, escribió su amiga. Paula dejó el celular a un lado y se recostó, intentando aquietar los pensamientos. Sentía que la tormenta apenas comenzaba. En ese instante, todo pendía de un hilo, su matrimonio, su economía y su naciente proyecto. Con un suspiro, se obligó a pensar en los rostros esperanzados de las mujeres de Ecatepec. Ellas creen en mí, se recordó. Fue esa certeza la que le devolvió un ápice de calma. No voy a fallarles, susurró, mientras la casa se sumía en la penumbra. Imaginó el día en que pudiera presentarse ante todos, ante Carlos, incluso, con resultados tangibles, demostrando que su ridículo sueño podía cambiar vidas. Se adormeció con esa imagen alentadora en la mente, dispuesta a resistir el primer gran choque con aquel hombre que alguna vez amó y que ahora se había convertido en su principal obstáculo. A la mañana siguiente, tras el enfrentamiento con Carlos, Paula se levantó sintiendo el peso de una responsabilidad que ya no podía eludir. La llamada pendiente con Adriana le recordaba que la lucha legal no sería sencilla, mientras que la confianza depositada en ella por las mujeres de Ecatepec reforzaba su determinación. Tras un desayuno ligero, en la cocina, donde Rosario la miraba en silencio, Paula decidió reunir todos los documentos que respaldaban su aporte en los negocios de Carlos. Pasó horas revisando correos, contratos antiguos y anotaciones que había guardado casi por instinto. Cada vez que encontraba un rastro de su asesoría, respiraba un poco más aliviada, sabiendo que aquello podía convertirse en una prueba. Para contrarrestar las acusaciones de él, alrededor de mediodía su teléfono emitió una vibración. Era Beatriz, la representante de la ONG, quien le confirmaba que quería revisar el plan de microcrédito en detalle. Le daba tan solo una semana para presentar un borrador formal que incluyera cifras de interés, plazos de pago y métodos de seguimiento. Paula cerró los ojos, sintiendo un cosquilleo de emoción mezclado con nerviosismo. Esa fecha límite se convertía en un desafío inevitable. Subió a la habitación que usaba como oficina improvisada y encendió la computadora. Comenzó a escribir de manera frenética los lineamientos del proyecto. Se exigió a sí misma claridad y realismo. No podía prometer algo exagerado ni caer en propuestas tibias. Aspiraba a un crédito accesible, pero no irresponsable. En su mente resonaba la advertencia de Beatriz sobre la importancia de la transparencia y la autogestión. De vez en cuando, las dudas la asaltaban. ¿Quién soy yo para intentar dirigir un programa de este tipo? Pero enseguida recordaba su destreza con los números y el hecho de que años atrás, sus estrategias habían salvado la empresa de Carlos. Si pude hacerlo por él, puedo hacerlo por mí y por estas mujeres, se repetía. En eso estaba cuando sonó el timbre de la casa. Bajó las escaleras y encontró a Lorena en la puerta, sosteniendo una carpeta y con el ceño ligeramente fruncido. Perdona la visita inesperada,
se disculpó Lorena. Recibí algunas noticias que podrían interesarte. Paula la invitó a pasar y ambas se sentaron en el sofá frente a la gran ventana que daba al jardín de la mansión. Lorena miró alrededor, con la misma mezcla de asombro y desdén de siempre. A pesar de conocer la casa, la consideraba un símbolo del distanciamiento que Paula había experimentado a lo largo de los años. ¿Qué ocurre?, preguntó Paula, notando la seriedad en los ojos de su amiga. Lorena exhaló con fuerza. Algunas personas influyentes han empezado a decir que tu proyecto de microcrédito es inviable. Es raro, pero ya se escuchan rumores en ciertos círculos de emprendedores. Gente que antes estaba dispuesta a colaborar ahora duda. Una punzada atravesó el pecho de Paula, comprendiendo de inmediato que era Carlos moviendo sus hilos. Está intentando cerrarme puertas, murmuró, sintiendo el amargo sabor de la traición. Alguien mencionó su nombre, no directamente, pero varios coincidieron en que era un hombre poderoso de la industria financiera quien sembraba sospechas. Paula se frotó las sienes, abrumada por el escenario que se perfilaba. Apenas estaba dando los primeros pasos y ya se encontraba con el boicot de su esposo. ¿Te dijo algo al respecto?, preguntó Lorena. Paula negó con la cabeza. No, ella sigue interesada, pero me comentó que hay que apurarnos para presentar el plan y demostrar que tenemos todo bien organizado. Paula respiró hondo. No puedo dejarme vencer, pensó rápidamente, y se obligó a centrarse en las soluciones. Entonces, haré el mejor plan que pueda. Pienso incluir un sistema de seguimiento mensual, capacitación obligatoria y asesoría financiera. Eso ayudará a ganar credibilidad. Lorena asintió con una media sonrisa. Me parece excelente. Y no olvides que cuentas con nosotros para difundirlo en los barrios y buscar más beneficiarias. La tarde avanzó entre discusiones apasionadas sobre cómo estructurar el programa. Paula y Lorena revisaron modelos exitosos en otros países y adaptaron las ideas a la realidad mexicana. Anotaron, tacharon, corrigieron. Incluso Rosario, que ocasionalmente se asomaba a servirles café, terminó opinando con timidez, comentando cómo ella también necesitaría un préstamo para ayudar a su hija a montar un pequeño taller de costura. Cuando el sol empezó a ponerse, Lorena se despidió, prometiendo volver pronto con más propuestas. Paula se quedó sola en la sala, releyendo las notas y los gráficos que habían dibujado juntas. Por un momento, experimentó una ola de agotamiento. Sentía que los obstáculos se multiplicaban, el divorcio inminente, el boicot financiero, las dudas internas. Sin embargo, una chispa de orgullo la mantenía firme. Al menos estoy intentando algo en lo que creo, no viviendo en la complacencia y el engaño, pensó. Cansada, subió a su cuarto y dejó los papeles sobre la mesa. Encendió la computadora para revisar el borrador definitivo del plan. Un paso a la vez, se repetía, y así, con la determinación férrea de quien lucha por un sueño auténtico, comenzó a pulir cada aspecto del proyecto, consciente de que estos crecientes desafíos eran solo el inicio de algo mucho más grande. Esa noche, antes de dormir, los pensamientos de Paula saltaron de un tema a otro. Se sentía inquieta, con el corazón oprimido. No podía dejar de pensar en Carlos. A pesar de todo, habían compartido 15 años de vida. ¿No habría una pequeña posibilidad de reconciliación o entendimiento? En medio de la oscuridad de la habitación, tomó su celular y vio un mensaje atrasado de Camila, la modelo que había acompañado a Carlos en la gala. Decidió abrirlo, movida por la curiosidad. Paula, no quiero problemas. Carlos me involucró en esto como imagen, pero no sabía qué significaba. Entiendo que estés molesta conmigo, pero me gustaría explicarte mi versión. Por favor, permíteme hablar contigo. La sinceridad del mensaje le generó sentimientos encontrados. Sabía que, de alguna manera, Camila era tan víctima de la manipulación de Carlos como ella misma lo había sido en su momento. Aunque la traición seguía doliendo, Paula sintió que no valía la pena llenarse de rencor. Su batalla principal era contra él, no contra una chica que quizás solo buscaba un contrato o un patrocinio. A la mañana siguiente, Paula salió temprano a un café cercano. Se sentó en una mesa apartada, tras dudar unos segundos, marcó el número de Camila.
Camila, soy Paula, saludó con voz calmada. La joven contestó casi de inmediato, sorprendida de que Paula se comunicara. Gracias por llamar. Yo quería disculparme. Carlos no me dijo que estabas excluida de la gala a propósito. Me vendió la historia de que estaban separados. Paula escuchó en silencio, presionando la taza de café con las manos. No sé qué tan ciertas sean tus palabras, pero asumo que no sabías toda la verdad. Sin embargo, tu presencia en la gala me dañó y él lo permitió. Hubo un breve silencio. Créeme, desde que me di cuenta de lo que pasaba he querido alejarme, pero Carlos me ofreció un contrato de modelaje con su empresa, y la verdad, necesito el dinero. Paula sintió un pellizco de empatía. No justificaba lo que Camila hizo, pero comprendía que el poder y el dinero de Carlos podían seducir a cualquiera con dificultades económicas. Está bien, no quiero pelear contigo. Solo me gustaría que seas honesta si te preguntan sobre mi matrimonio con él. Él insiste en negar mi papel en la empresa y está intentando obstaculizar mi proyecto. Camila soltó un suspiro tembloroso. Si me piden testificar algo, no mentiré. Paula colgó con la sensación de que, al menos, Camila no era una enemiga activa. Sin embargo, también sintió una presión interna al darse cuenta de cómo Carlos manipulaba a todos a su alrededor. Al regresar a casa, recibió la llamada de Adriana para informarle que Carlos había propuesto un acuerdo de divorcio amistoso, en el cual Paula renunciaría a cualquier reclamo a cambio de una suma de dinero. Paula dudó un instante, preguntándose si sería más sencillo aceptar el cheque y dejar todo atrás. ¿Qué me detiene?, pensó. Entonces, la imagen de las mujeres de Ecatepec, de Rosario y su hija, con sus sueños de un pequeño taller, vino a su mente. Recordó también los años de esfuerzo callado en la empresa de Carlos. Concluir todo por un simple intercambio económico le parecía una traición a sí misma. No, no puedo rendirme, pensó mientras llamaba de regreso a Adriana. Rechazo la oferta de la suma única, prefiero un juicio si es necesario, dijo con firmeza. Adriana la felicitó por su determinación, aunque le advirtió que el proceso sería largo y agotador. Paula sabía que mantener su integridad requeriría enfrentar días duros, pero había decidido que su dignidad no se vendería, ni permitiría que Carlos pisoteara el valor de su trabajo. Esa tarde, revisó nuevamente los avances de su proyecto. Con cada documento, con cada tabla de cifras, surgían nuevos dilemas éticos. Debía fijar un interés justo, pero suficiente para mantener el fondo operativo. Tenía que exigir garantías, pero no tantas como para ahogar a las mujeres necesitadas. ¿Estoy siendo demasiado optimista?, se preguntaba. Estas reflexiones la sumían en un conflicto interno que iba más allá de su disputa con Carlos. ¿Hasta dónde llegaba su responsabilidad moral hacia las mujeres que intentaba ayudar? ¿Qué haría si alguna de ellas no pudiera pagar? ¿La forzaría a la misma presión que ejercían los bancos tradicionales? Se dio cuenta de que la integridad que buscaba para sí misma también debía reflejarse en su proyecto, evitando caer en prácticas abusivas. Cerró la laptop, sintiendo un ligero dolor de cabeza, y miró por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. Nada de esto será sencillo, pero es mi único camino, se dijo. Con el corazón algo revuelto, Paula enfrentaba un dilema ético que la desafiaba a ser mejor que las estructuras financieras que conocía, mientras decidía no vender su libertad ni su orgullo por un acuerdo amistoso. Días después, Paula recibió un correo que le hizo fruncir el ceño, un importante inversor privado con el que había tenido conversaciones preliminares, gracias a la intermediación de Beatriz, cancelaba abruptamente la cita que tenían. El mensaje, breve y cortante, mencionaba incertidumbres legales en torno a Paula. Al mismo tiempo, se enteró de que varios documentos relacionados con la constitución de su asociación civil para el microcrédito estaban siendo demorados en las oficinas gubernamentales. Todo apuntaba a que Carlos había movido sus influencias para entorpecer el proceso, poniendo trabas a cada paso. La frustración la abrumó casi por completo. Durante una llamada con Lorena, Paula explotó, no sé qué más hacer, cada puerta que toco Carlos la cierra. Lorena trató de calmarla, sé que es difícil, pero no podemos rendirnos. Ahora necesitamos buscar rutas alternativas.
¿Qué tal si recurrimos a un par de fundaciones internacionales? Beatriz tiene contactos con una institución europea que financia proyectos de emprendimiento femenino en Latinoamérica. Paula suspiró. Sí, es una opción. Enviaré la propuesta a esas fundaciones, pero me temo que sin la constitución legal de la asociación, los fondos podrían tardar meses en llegar. Esa noche, un cansancio físico y mental la dominó. Sentada en la oscuridad de su habitación, Paula sintió que chocaba contra un muro gigante. Había logrado algunos avances con las mujeres de Ecatepec, pero sin recursos suficientes, el proyecto corría el riesgo de quedarse solo en buenas intenciones. Fue entonces cuando Adriana la llamó para darle la peor noticia de la semana: Carlos quiere demandarte por uso indebido de información confidencial si sigues adelante con tu iniciativa financiera. Él argumenta que aprendiste todo gracias a la empresa. Paula sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. ¿Cómo es posible que intente apropiarse incluso de lo que he aprendido por mí misma?, pensó, su mente girando en espiral. ¿Vale la pena seguir peleando?, se preguntó en silencio. En ese instante, su celular vibró con un mensaje de Marta, una de las emprendedoras de Ecatepec. Doña Paula, vendí casi todos mis antojitos esta semana, estoy ahorrando para cuando inicie su programa de crédito. Confío en usted. Esas breves palabras tocaban un rincón profundo de su corazón. A pesar de tanto boicot, había gente que creía en ella. Si desisto, ¿qué ejemplo les doy a esas mujeres que apuestan por un cambio real?, pensó, con la determinación renovada. Llamó a Adriana y habló con una voz más tranquila de lo que sentía. Dile a Carlos que no voy a dejar mi proyecto y que, si quiere demandarme, adelante. Buscaré la forma de demostrar que mis ideas no le pertenecen. Colgó con una mezcla de furia y coraje. El obstáculo parecía insuperable, no solo por la influencia de Carlos, sino porque legalmente él podía retrasar sus planes durante meses o incluso años, sabiendo que Paula no tenía grandes recursos para enfrentar pleitos largos. Sin embargo, el apoyo moral de las mujeres de Ecatepec la empujaba a seguir adelante. Esa misma noche, se sentó frente a la computadora y redactó un correo a Beatriz y algunos posibles aliados, detallando la situación y destacando la urgencia de conseguir un respaldo para blindar su iniciativa contra un ataque legal. Incluyó cartas de apoyo de Lorena, Ignacio e incluso algunas mujeres beneficiarias potenciales. Terminó el documento cerca de la medianoche, exhausta pero con la frente en alto. Al acostarse, vio en la pared la sombra de su silueta. Pensó en la Paula de años atrás, tan orgullosa de ser la esposa de un hombre exitoso, y en la Paula de ahora, dispuesta a enfrentarse a ese mismo hombre en un terreno donde antes él reinaba sin oposición. Esto no es solo un pleito de negocios, se dijo, es la lucha por mi propia autonomía. Con el nudo en la garganta, recordó a Marta, a Josefina, a Rosario y su hija, gente que no conocía de lujos, pero que trabajaba duro con la esperanza de algo mejor. Ese pensamiento la sostuvo en la madrugada, haciéndole creer que, por más grande que fuera el obstáculo, ella no estaba sola. A pesar de los reveses, la respuesta de Beatriz no tardó en llegar. Con voz firme, le comunicó a Paula que uno de sus contactos en el extranjero, la Fundación Nuevo Amanecer, estaba dispuesto a invertir capital semilla para proyectos de microfinanzas orientados a mujeres vulnerables. El único requisito era presentar los estados de constitución de la asociación y una estructura clara de operación en el plazo de 2 semanas. La noticia fue un bálsamo para la moral de Paula. Tenía un reto enorme por delante, pero también una nueva oportunidad para avanzar. Al menos ahora contaba con la esperanza de un financiamiento genuino. Inmediatamente, se reunió con Lorena y Adriana para trazar una estrategia. La abogada se encargaría de agilizar el papeleo a través de sus contactos y vías legales, mientras Lorena y Paula se concentraban en finalizar la estructura de la asociación civil. Se encontraron en una cafetería sencilla, donde Paula desplegó sobre la mesa un mapa conceptual con los pasos a seguir. Necesito demostrar que no he usado ninguna información confidencial de la empresa de Carlos, solo mi experiencia y conocimientos, explicó Paula, mirando a Adriana. ¿Podemos redactar algo que avale esa afirmación?, preguntó. Adriana asintió. Podemos incluir un testimonio de algún profesor tuyo de la universidad o de Ignacio mismo, donde conste que este proyecto se gestó en tu etapa académica.
Eso reforzará la idea de que es tu autoría. Lorena intervino, me parece bien. También podríamos recoger testimonios de las mujeres de Ecatepec que confirmen que no hay ningún vínculo con la empresa de Carlos. Las horas pasaron entre anotaciones, café y una dosis de entusiasmo que, de vez en cuando, eclipsaba el cansancio. Finalmente, Paula salió de la reunión con un montón de papeles y la promesa de Adriana de buscar influencias positivas para destrabar la burocracia. Días después, llegó la primera pequeña victoria. Gracias a los contactos de Adriana y la insistencia de Paula, su asociación civil obtuvo el permiso inicial para operar como entidad sin fines de lucro, lo que le permitiría gestionar el fondo de microcréditos. El documento oficial tardó algo más en quedar listo, pero esa aprobación preliminar ya era suficiente para demostrar seriedad ante la fundación interesada. Cuando Paula tuvo el papel en sus manos, no pudo evitar llorar de emoción. Era como tener una llave que abría una rendija en la puerta que Carlos intentaba bloquear. Llamó de inmediato a Lorena para comunicarle la buena nueva. Ya tenemos el permiso. Estoy esperando el registro final, pero esto demuestra que no nos rendimos. Al día siguiente, en el centro comunitario de Ecatepec, convocó a un pequeño grupo de mujeres para darles la noticia. Con un nudo en la garganta, se paró frente a ellas, algunas con rostros cansados de lidiar con ventas irregulares y otras sosteniendo a sus hijos en brazos. Chicas, hemos dado un primer paso. Ya pronto podremos formalizar los préstamos con los que tanto hemos soñado. Un aplauso sincero resonó en el modesto salón y Paula sintió como si el aire se llenara de optimismo. Incluso hubo gritos de «si se puede», alentando el momento. Marta se acercó y la abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, doña Paula, lo que usted está haciendo no tiene precio para nosotras. Paula, con la voz temblorosa, respondió, lo hago también por mí. Créanme, ustedes me dan fuerzas. Esa victoria parcial trajo una bocanada de esperanza. Sin embargo, Paula sabía que el camino seguía empinado. Carlos seguramente insistiría en su amenaza legal, y todavía faltaba la confirmación definitiva de la Fundación Nuevo Amanecer. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo estaba saliendo a su favor. Esa noche, de vuelta en la mansión, encontró a Carlos revisando unos papeles en el estudio. Cuando vio el documento de aprobación en sus manos, alzó la vista con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Te dieron el permiso? Vaya, tú y tu proyecto de caridad, comentó con sarcasmo. Paula, con el corazón aún latiendo con euforia, lo miró sin temor. Sí, me lo dieron, y no voy a parar, Carlos. Esta iniciativa va en serio y voy a defenderla. Él cerró la carpeta con fuerza, mirando a un lado sin decir nada más. Ese silencio no era señal de paz, sino de que estaba evaluando el siguiente movimiento. Pero a Paula ya no le importaban sus tácticas. Había ganado una pequeña batalla, suficiente para renovar su energía. Con la asociación civil en proceso de formalización y el respaldo inicial de la Fundación Nuevo Amanecer, Paula empezó a ver con más claridad los pasos siguientes. Sin embargo, la presión interna aumentó. La pelea con Carlos por la empresa y por su propio reconocimiento aún estaba lejos de concluir. Fue Ignacio, el exprofesor, quien la animó a reflexionar sobre sus verdaderas motivaciones. En una llamada, le preguntó, Paula, ¿qué es lo que realmente te impulsa? ¿La justicia por lo que te hizo Carlos o el deseo genuino de ayudar a esas mujeres y superarte a ti misma? Paula se quedó en silencio un instante, preguntándose si acaso estaba utilizando el proyecto como una revancha contra su esposo. Recordó las miradas de esperanza de las mujeres a las que quería apoyar y entendió que su motivación iba más allá del rencor. Lo hago por mí y por ellas, respondió con firmeza. Carlos me humilló y ocultó mis logros, pero esto no se trata de devolverle el golpe, sino de construirme una vida nueva con lo que sé hacer. El profesor rió suavemente al otro lado de la línea. Entonces sigue adelante. Si se trata de un cambio personal, mantén tu vista en el horizonte, no en el pasado. Al colgar, Paula sintió que algo se acomodaba en su interior. Era como si finalmente comprendiera que no luchaba contra Carlos, sino por su propia transformación.
Imagina vivir cada historia como si fueras parte de ella. Eso es lo que nuestro nuevo ebook puede hacer por ti. Si buscas experiencias narrativas profundas y emocionantes, este es tu momento. Con nuestro nuevo iBook transformarás la manera en que experimentas historias. Este sistema exclusivo te llevará a mundos fascinantes, conectando contigo como nunca antes. Pero esto no estará disponible por mucho tiempo. Aprovecha el precio especial de 9,99 € antes de que termine la oferta. Haz clic ahora y comienza a vivir las historias como siempre lo soñaste. No pierdas esta oportunidad. Haz clic en el enlace y comienza hoy. Esa misma tarde, Adriana la llamó para proponerle una reunión con los abogados de Carlos, quienes habían enviado una notificación para debatir los términos del divorcio. Creo que debemos considerar esta negociación con cuidado, dijo Adriana. Podríamos aprovechar para fijar límites y evitar que te demanden por supuesta información confidencial. Si jugamos bien, podemos blindar tu proyecto. Paula aceptó. Al día siguiente, se presentó en un elegante bufete de abogados en Polanco, un despacho con ventanales de cristal y muebles que exudaban lujo. La recibieron en una sala de juntas donde ya estaban Carlos y su equipo legal. Adriana, a su lado, se notaba serena y atenta. El abogado de Carlos, un hombre de traje gris y gafas doradas, abrió la sesión. Nuestra parte está dispuesta a evitar un proceso legal engorroso, siempre y cuando la señora Paula firme una cláusula de no competencia que impida utilizar información privilegiada de la empresa en cualquier proyecto propio. A cambio, se le ofrece una compensación económica razonable, y el acuerdo de divorcio se tramitará sin mayores disputas, dijo. Paula sintió que le ardía el rostro. Otra vez querían comprar su silencio, pensó. Echó una rápida mirada a Adriana, quien sostuvo la mirada en señal de calma. Yo no he utilizado información privilegiada de la empresa de Carlos, respondió Paula. Solo capacidades. Así que esa cláusula me parece innecesaria. Carlos resopló. Tus capacidades se formaron gracias a mí y a los recursos que invertí en tu educación, ¿o lo niegas? La crueldad de la frase no hizo más que fortalecer la decisión de Paula. Con voz clara, respondió, tú no invertiste en mi educación. Yo también trabajé duro y tuve becas antes de conocerte. Ya sabía de finanzas. El abogado de Carlos intervino. Comprendemos sus objeciones, pero nuestra posición es firme. De lo contrario, avanzaremos con la demanda por uso indebido de conocimientos. Paula sintió que la confrontación definitiva con Carlos sería inevitable y que aquella gala representaba el escenario perfecto para definir quién era realmente la mujer detrás de la sombra de un poderoso empresario. Con la noticia de la gala anual de empresarios circulando entre la alta sociedad, los días se llenaron de recuerdos amargos y sensaciones encontradas. Para Paula, la simple mención de ese evento la transportaba al momento en que descubrió las fotos de Carlos con Camila, la humillación que sintió al saber que la había excluido por considerarla común. En medio de esa avalancha emocional, decidió refugiarse una noche en casa de sus padres en Ecatepec. Hacía mucho tiempo que no se quedaba allí, y sentía la necesidad de reconectar con su origen humilde, con la gente que siempre la apoyó sin condiciones. Sentada en la pequeña sala, rodeada por un televisor antiguo y unos sillones desgastados que recordaban su infancia, Paula habló con su madre sobre la situación con Carlos. Hija, nos duele verte pasar por esto, dijo la madre, frunciendo el ceño. Aunque nunca terminamos de confiar en él, no imaginamos que te haría tanto daño. El padre, un hombre de semblante serio y voz pausada, asintió. Cuando lo conocimos, parecía respetarte, pero el poder lo cambió, o quizás siempre fue así. Paula se recostó en el sillón, suspirando. Yo también pude haberlo visto antes, papá, pero no quise. Me aferré a la idea de que era un hombre con ambiciones nobles. Tal vez porque tampoco creía lo suficiente en mí misma. Tras la cena, se retiró a la vieja habitación que un día fue suya. Los pósters de ídolos musicales de su adolescencia seguían allí, intactos. Sobre el buró, encontró un diario de juventud lleno de garabatos y sueños por cumplir.
Leyó unas líneas enternecida con la ingenuidad de aquella Paula de 18 años que anhelaba estudiar finanzas para cambiar el mundo. Esa noche apenas pudo dormir, pero hubo algo reconfortante en sentir el olor de las sábanas limpias, la cercanía de sus padres. Fue como volver a la esencia de la chica que, sin grandes lujos, se atrevió a soñar con un futuro distinto. Al día siguiente, temprano, acompañó a su madre al mercado local, donde se toparon con vecinas que la saludaban con cariño. Algunas incluso le preguntaban por su proyecto al haberlo visto en Facebook, a través de las publicaciones de Lorena. Dicen que vas a ayudar a las mujeres a poner sus negocios, Paula, ¿es cierto?, le comentaba una vecina con curiosidad. Ella asentía con modestia, sin querer generar expectativas excesivas, pero sintiéndose aliviada de ver que su iniciativa empezaba a hacerse conocida de forma orgánica. Fue un soplo de ánimos que compensó la angustia que sentía por la sombra del divorcio. Al mediodía, se despidió de sus padres con un abrazo prolongado. La madre le sostuvo las manos, y con los ojos ligeramente humedecidos, le recordó: tú ya eres grande, hija. Tienes tu vida hecha, pero aquí siempre tendrás tu hogar, pase lo que pase. En el camino de regreso a la Ciudad de México, Paula se perdió en reflexiones. El carril del Metrobús avanzaba lento por los congestionados barrios de la periferia, y ella meditó sobre todo lo que había abandonado en pro de la supuesta vida perfecta con Carlos. Perdí mi esencia, se preguntó, pero de inmediato se corrigió. No la perdí, solo la oculté, y ahora estoy rescatándola. Al llegar a la mansión, encontró la puerta de la habitación de huéspedes entreabierta. Al encender la luz, se llevó una sorpresa: Carlos estaba allí, revisando unos papeles sobre el escritorio. ¿Qué haces aquí?, se sobresaltó Paula. Él se giró con expresión dura. Buscaba un documento del banco. Pensé que podrías tenerlo oculto. El descaro de aquella actitud la indignó. No tengo nada tuyo, y si lo tuviera, no te lo robaría, sal de mi cuarto. Carlos se encogió de hombros, soltando los papeles. Este cuarto sigue siendo parte de mi casa. No te equivoques, replicó Paula con firmeza. Pronto no lo será, en cuanto concluya el divorcio. Él la miró con desprecio y se marchó sin dignarse a dar explicaciones. Cuando Paula se quedó sola, sintió un temblor por todo el cuerpo. Ese acto invasivo de rebuscar sus cosas le pareció una violación de la vulnerabilidad que aún vivía bajo ese techo. Se sentó en la cama, sosteniendo la cabeza entre las manos. Este es mi presente, una lucha constante entre lo que fui y lo que quiero ser, entre mis heridas y la determinación de no rendirme. Esa noche pensó en marcharse de la mansión, en buscar un lugar modesto donde recomenzar en paz. Sin embargo, Adriana le había aconsejado que no abandonara la casa conyugal hasta que el juez diera sus conclusiones, para evitar que Carlos la acusara de abandono y perjudicara su posición legal. Poco a poco me siento más fuerte, se dijo en voz baja. Pero estas heridas duelen. Aunque todavía no tenía todas las respuestas, comprendió que esa reflexión profunda acerca de su pasado y su origen era el preludio de una transformación interior que pronto tendría que ponerse a prueba frente al mundo. Con los días, Paula notó que algo estaba cambiando en su interior. A pesar de los encontronazos con Carlos y la incertidumbre sobre la financiación, sentía un renovado sentido de tranquilidad que provenía de la conciencia de su propio valor. Tal vez el reencuentro con su familia y el apoyo de las mujeres de Ecatepec habían obrado un efecto sanador en su autoestima. Una mañana, mientras revisaba correos en la computadora, recibió una notificación que la alegró profundamente: la Fundación Nuevo Amanecer solicitaba formalmente los datos bancarios de su asociación civil para depositar el primer tramo de la inversión. No era una cantidad gigantesca, pero sí lo suficiente para lanzar el programa piloto de manera oficial. Emocionada, llamó a Lorena. Lo logramos. Nos van a transferir el dinero inicial en cuanto terminemos de firmar los últimos papeles. Escuchó a su amiga festejar al otro lado de la línea. Esto es maravilloso, Pau, ¿ya se lo dijiste a las mujeres? No, primero quiero concluir la firma de los documentos con Beatriz y la fundación, y luego haré una reunión para celebrarlo. Sugirió que sería bueno organizar un pequeño evento en el centro comunitario con comida casera y testimonios de las beneficiarias. Paula se imaginó la alegría en los rostros de Marta, Josefina y las demás,
y sintió una calidez que reemplazó por un instante toda sombra de resentimiento hacia Carlos. «Será nuestra forma de anunciar que este sueño por fin despega», dijo, colgando con el corazón ligero. Ese mismo día, Ignacio la contactó para invitarla a un simposio sobre microfinanzas y emprendimiento que se celebraría en la universidad donde él había impartido clases. Para Paula, era una oportunidad de compartir su experiencia, y sobre todo, de sentirse parte de un ambiente académico y profesional que la reconocía por sus propias capacidades. Se presentó al simposio con un sencillo conjunto de pantalón y blusa, evitando el estilo ostentoso que solía usar en eventos de la alta sociedad. Allí, se encontró con profesores, estudiantes y otros expertos en el tema. Al subir al estrado, Paula pasó la noche reflexionando sobre todo lo que había logrado y la persona en la que se estaba convirtiendo. A pesar de todo lo vivido con Carlos, sentía que cada paso hacia su independencia fortalecía su confianza. Ese mismo día, su teléfono comenzó a sonar con mensajes de apoyo de las mujeres de su proyecto y colegas del simposio, que se mostraban orgullosos de su crecimiento. Sabía que la gala anual de empresarios sería una prueba clave para demostrarle al mundo, y a sí misma, que su éxito no dependía de su relación con Carlos, sino de su propia capacidad. El día de la gala llegó y Paula se preparó con un vestido sencillo pero elegante, lejos de los ostentosos trajes de gala a los que estaba acostumbrada. Se sentía nerviosa, pero también emocionada. Al llegar al evento, la atmósfera de lujo y exclusividad la envolvió, pero esta vez no se sintió intimidada. La mirada de todos los asistentes no la hacía sentir pequeña, sino fortalecida, como si estuviera allí para hacer su propio camino, sin necesidad de estar al lado de nadie. Carlos y Camila estaban en la zona VIP, como siempre, recibiendo saludos y felicitaciones. Paula los vio desde la distancia, por un momento, sus dudas amenazaron con aflorar. ¿Qué diría él al verla allí? ¿Intentaría sabotear su participación? Pero entonces pensó en todo lo que había trabajado y conseguido. Ella estaba allí para representarse a sí misma, no a su pasado. Cuando le llegó el turno de hablar, se acercó al micrófono con determinación. El auditorio era grande, al principio, la presencia de tantos empresarios y figuras influyentes la hizo sentir la presión, pero rápidamente se centró en su mensaje. Había pasado de ser la esposa relegada a una mujer con un proyecto que estaba cambiando vidas, y esa era la historia que quería contar. Estoy aquí hoy, no porque me hayan invitado como la esposa de alguien, sino como la fundadora de un proyecto que busca dar alas a mujeres emprendedoras en situaciones vulnerables, comenzó, mirando a la audiencia con seguridad. Había una energía nueva en su voz, una confianza que nunca había tenido cuando se encontraba a la sombra de Carlos. A medida que avanzaba en su discurso, las palabras fluían con facilidad. Describió cómo había superado las dificultades, cómo había luchado porque las mujeres como ella tuvieran una oportunidad para prosperar. La gente comenzó a escucharla con atención, y algunos hasta tomaban notas. Al terminar, hubo un aplauso cálido, pero lo que más sorprendió a Paula no fueron los aplausos, sino la mirada de reconocimiento de algunos de los organizadores, quienes se acercaron para felicitarla. «Eres un ejemplo de resiliencia y visión», le dijo uno de ellos. Carlos la observaba desde lejos, su rostro mostraba una mezcla de desprecio y sorpresa. Quizá no esperaba verla triunfar en un evento que él consideraba propio. Paula se sentía tranquila, como si, por fin, estuviera dejando atrás esa sombra que había proyectado sobre su vida. Al final de la gala, se acercó a la zona VIP donde Carlos y Camila estaban conversando. Él la miró con una mezcla de incredulidad y molestia, pero Paula ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Se acercó con una sonrisa tranquila y le dijo: «Gracias por darme la oportunidad de encontrarme a mí misma. Estoy en paz, Carlos. Y eso es lo que realmente importa». Con una sonrisa que irradiaba seguridad, Paula se alejó, lista para afrontar el futuro, ahora en control de su destino. Paula se sentó en el borde de la mesa, la taza de té en las manos, y dejó que el calor de la bebida la reconfortara mientras su mente repasaba los eventos de la gala. No había necesitado demostrar nada ante Carlos, ni ante nadie más. Había llegado allí por su propio mérito, enfrentando cada reto y cada crítica con una fuerza que nunca imaginó que poseía. Aquel lugar,
que siempre había sido símbolo de su sumisión y su dolor, ahora se sentía diferente. Aunque la mansión de las Lomas seguía siendo el mismo espacio físico, ella ya no estaba atrapada en sus paredes, ni por las expectativas de su exmarido. El mensaje de Lorena seguía resonando en su mente: pase lo que pase, aquí estamos contigo. En ese momento, comprendió que no estaba sola. Aunque aún quedaban batallas por librar, había construido un círculo de apoyo inquebrantable, con mujeres como ella, que también luchaban por su espacio en el mundo, por sus sueños y su voz. Las mujeres a las que ahora ayudaba, las que, como ella, luchaban por hacer crecer sus pequeños negocios, le daban fuerzas para seguir adelante. A pesar del cansancio, algo en su interior brillaba con una paz renovada. El divorcio aún estaba en proceso, y los recuerdos del pasado no desaparecían por completo, pero ya no sentía miedo. Había dejado atrás las sombras de Carlos y comenzaba a ver la luz de un futuro propio. Ahora podía imaginar un camino lleno de oportunidades, no solo para ella, sino para todas las mujeres que su proyecto tocaba. Mientras la taza de té se enfriaba en sus manos, Paula sonrió para sí misma, consciente de que había dado un paso decisivo hacia su independencia. Y aunque el camino aún era largo y lleno de desafíos, sabía que su valor ya no dependía de los estándares de otros. Ella se había encontrado, y eso era lo más importante. Lo logré, murmuró en voz baja, como una afirmación, un recordatorio para sí misma de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo fiel a su propia voz. Y se acomodaba en la sala. Paula sintió una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Había hecho frente a todos los miedos, a las presiones, a las críticas, y sobre todo, a las sombras de su pasado. Ya no le importaba la mansión de lujo ni la fachada de su vida anterior. Ahora, su hogar era su espacio interior, ese que había reconstruido con esfuerzo y determinación. A lo lejos, el sonido de la ciudad seguía su curso, pero dentro de su mente y su corazón, todo estaba en silencio. Por fin se sentía en paz. Ya no dependía de la validación de nadie. Su camino estaba marcado por sus logros, por la gente que creía en su trabajo, y por ella misma, que había aprendido a valorarse. El teléfono sonó, y al mirarlo vio un mensaje de Lorena: estoy tan orgullosa de ti. Sé que este es solo el comienzo. Estamos contigo, siempre. Paula sonrió. Por un momento, cerró los ojos. Sabía que no estaba sola en su lucha. Había construido algo real, algo tangible, y lo había hecho por su cuenta. Había dado alas a muchas otras mujeres, al mismo tiempo, a sí misma. El siguiente paso sería luchar por la justicia en su divorcio, pero ahora lo haría con una nueva perspectiva. Ya no tenía miedo de lo que pudiera venir, ni de las amenazas de Carlos. Había aprendido que su fortaleza no dependía de las circunstancias externas, sino de su capacidad para mantenerse firme y seguir adelante. Cuando miró por la ventana, la luz de la ciudad brillaba con fuerza, como si le recordara que el futuro era suyo para construirlo, paso a paso. Sonrió, levantó su taza de té y brindó, en silencio, por el comienzo de una nueva etapa en su vida. Y el paso firme. La sensación de triunfo que había experimentado en la gala y durante la audiencia la acompañaba en cada uno de sus movimientos. Sabía que aún quedaban obstáculos por superar, pero también entendía que cada pequeño avance la acercaba más a su verdadera libertad. La mujer que antes temía ser vista, ahora caminaba con la cabeza en alto, tomando el control de su propio destino. A su lado, Adriana sonrió al ver la calma de Paula, como si su presencia no fuera solo la de una abogada, sino la de una aliada en esta lucha por la independencia y el reconocimiento. Cuando regresó a la mansión, un silencio pesado la rodeaba, como si la casa misma estuviera esperando a ver qué decisión tomaría en lo adelante. Paula se sentó en su escritorio, y mientras repasaba algunos de los documentos legales, una sensación de determinación creció dentro de ella. Su vida no solo iba a ser definida por un juicio o por un proyecto, sería definida por su capacidad de crear algo desde lo más profundo, algo que dejara una huella más allá de las paredes de la mansión, más allá de Carlos, de su pasado. A la mañana siguiente, Paula recibió una llamada inesperada. Era Beatriz, quien, con entusiasmo, le informaba que el primer desembolso de la fundación estaba listo para ser transferido. Es el inicio de algo grande, Paula. Estoy tan emocionada por lo que viene,
dijo Beatriz con la voz llena de esperanza. Paula sonrió, sabiendo que cada paso que daba la acercaba más a una nueva vida. La siguiente audiencia de divorcio estaba cerca, y aunque sabía que sería un enfrentamiento difícil, Paula ya no sentía el miedo de antes. En lugar de eso, sentía una fuerza interior renovada. Ya no era solo una mujer en una relación, sino una mujer en control de su futuro, de sus sueños y de su impacto en el mundo. Mientras miraba la ciudad desde la ventana, pensó en las mujeres a quienes ayudaría con su fundación. Esto es lo que me da propósito, se dijo. Y, por primera vez en mucho tiempo, no solo veía el futuro como un lugar incierto, sino como un espacio lleno de oportunidades. Y estaba dispuesta a tomarlas. Con una calma tensa en el aire. Paula se despertó temprano, sintiendo el peso de lo que estaba por suceder, pero también una sensación de fortaleza que la acompañaba desde hacía semanas. Sabía que esa audiencia marcaría el fin de una etapa que había estado marcada por la incertidumbre, el dolor y la dependencia emocional. Pero ahora, era diferente. Había reconstruido su vida, había creado algo real y tangible, algo que era completamente suyo. Se vistió con un elegante traje azul, que reflejaba no solo su cambio físico, sino también su transformación interna. Se miró al espejo por un momento, observando a la mujer que ahora se encontraba frente a ella, y pensó en todo lo que había logrado. No solo había luchado por su independencia económica, sino también por recuperar su dignidad y su voz. Al llegar al juzgado, la atmósfera era más pesada que nunca, el ambiente estaba cargado de la expectativa de lo que estaba por suceder. Paula se sentó junto a Adriana, quien la miró con una mezcla de confianza y preocupación. Los ojos de Carlos, que estaban clavados en ella desde el otro lado de la sala, no la intimidaron. En cambio, se sintió más fuerte que nunca. Ya no era la mujer sumisa que temía perder lo que alguna vez creyó que era su vida, ahora era una mujer que había ganado mucho más de lo que había perdido. La audiencia comenzó, y como en las anteriores, las declaraciones de Carlos fueron defensivas y poco convincentes. A medida que su equipo legal intentaba desestimar la importancia de su participación en la empresa, Adriana presentó más pruebas que dejaban claro que la contribución de Paula había sido esencial, aunque no estuviera formalmente registrada. Cada palabra de su abogada reafirmaba la certeza de Paula de que este era su momento. Al final de la audiencia, el juez dictó que el divorcio sería finalizado con una compensación justa para Paula, reconociendo su rol en el crecimiento de la empresa y el impacto que tuvo en su desarrollo. La sentencia fue un respiro de alivio, un cierre definitivo, pero lo más importante fue que, al salir del juzgado, Paula ya no sentía el peso del pasado sobre sus hombros. El divorcio había sido la última cadena que la ataba a una vida que ya no le pertenecía. En los días siguientes, Paula se sumergió en su trabajo con la fundación, que continuaba creciendo y ayudando a más mujeres a alcanzar su independencia financiera. La presión del litigio ya no la afectaba como antes, ahora era una mujer libre, capaz de crear un futuro para sí misma y para otras. La transformación que había vivido en los últimos meses se hizo evidente para todos. Ya no era solo la exesposa de un empresario famoso, sino una figura pública que representaba la fuerza y el empoderamiento de las mujeres. Sus charlas y talleres sobre inclusión financiera se multiplicaron, y su historia inspiraba a muchas otras mujeres a tomar el control de sus vidas. En su corazón, Paula sentía que todo lo que había vivido, cada desafío y cada obstáculo, la había llevado a este momento de plenitud. Ya no soy la misma, pensó. Y, al mirarse al espejo, sonrió. La mujer que estaba frente a ella era alguien a quien ahora respetaba y admiraba. No solo por lo que había logrado, sino por la manera en que había renacido, convirtiendo cada cicatriz en una lección de vida. El día de la audiencia definitiva no solo marcaba el cierre de su matrimonio, sino el inicio de una nueva etapa en su vida. Una etapa en la que Paula era dueña de su destino, libre para crear, para compartir, para inspirar. Sabía que el camino por recorrer aún era largo, pero ahora lo caminaba con la certeza de que nada ni nadie podría detenerla. En la cocina, Rosario se acercó con cautela, observando a Paula. Le comentó que había visto un breve reportaje en las noticias sobre la gala en un canal local, donde la felicitaron por su presentación. Paula, reconociendo que esa pequeña mención le daba el reconocimiento que tanto había anhelado,
Asintió con una leve sonrisa. Tras terminar el desayuno, Paula se dirigió a la oficina de Adriana, su abogada. Tenía que ultimar los detalles de la audiencia que se acercaba. Al llegar, encontró a Adriana revisando papeles con el rostro serio. Le comentó que Carlos había presentado una nueva petición al juez, argumentando que la influencia pública de Paula podría afectar negativamente la imagen de su empresa. Pedía que Paula no mencionara su nombre ni su relación en eventos públicos. A pesar de la sorpresa, Paula no se dejó abatir. Ya había aprendido a lidiar con las maniobras legales de Carlos. Adriana le aseguró que presentarían los argumentos de que su proyecto era independiente y que no difamaba la empresa de Carlos. El día continuó y Paula pensó en lo lejos que había llegado. La gala había sido un recordatorio de que su voz valía, y aunque la batalla legal con Carlos no había terminado, su vida cobraba un nuevo sentido. Su mente volvió al recuerdo de la gala, a los rostros atentos del público y los aplausos sinceros. Sabía que, si pudo soportar esa noche ante la élite empresarial, podría enfrentar lo que viniera. Al regresar a la mansión, Paula encontró un sobre con su nombre. Era la fecha definitiva de la audiencia de divorcio, que se celebraría la semana siguiente. A pesar de la mezcla de sentimientos, se sintió un poco aliviada. Estaba por cerrar un capítulo de su vida. Además, al día siguiente tendría una reunión con Beatriz y Lorena para discutir el primer desembolso de la Fundación Nuevo Amanecer. Ese dinero impulsaría el proyecto de Alas de Empoderamiento AC a gran escala. Al comunicarle la noticia a Lorena, la emoción de ver el proyecto tomando forma fue un bálsamo para su alma. Ya casi tenían en sus manos el capital semilla para apoyar a más de 50 mujeres. Era un sueño hecho realidad. Esa noche, al acostarse, Paula pensó en su transformación. Desde la mujer angustiada que había descubierto la infidelidad de Carlos, hasta la mujer que hoy era invitada a hablar de inclusión financiera. Recordó cómo un golpe de humillación la impulsó a cambiar su vida. Ya no soy la misma, pensó con una sonrisa. Miró por la ventana, a pesar de la tormenta legal que se avecinaba, sintió que una luz nueva brillaba dentro de ella. Estaba preparada para cerrar ese ciclo. El divorcio representaba la última atadura con un hombre que la había menospreciado. La Fundación Alas de Empoderamiento AC era su puerta a un futuro lleno de posibilidades, no solo para ella, sino para muchas mujeres con historias similares a la suya. Cuando la semana siguiente llegó con rapidez, Paula se despertó temprano, repasando mentalmente todos los puntos clave para la audiencia. La tensión la acompañó todo el día. Se vistió con sobriedad, apenas probó bocado, pues los nervios le cerraban el estómago. Al llegar al juzgado, se encontró con Carlos, que estaba acompañado de su equipo legal. No hubo intercambio de palabras, solo una mirada breve. Paula se concentró en sí misma, en lo que venía. La audiencia fue tensa. La abogada de Paula presentó los testimonios y pruebas de que ella había sido una pieza fundamental en la empresa, a pesar de que Carlos había tratado de desacreditarla. Cuando el juez dictó su veredicto, Paula supo que ese era un paso significativo hacia el reconocimiento de sus esfuerzos. La disolución del matrimonio quedaba firme, y Paula recibía una compensación económica justa, lo que le daría un respiro en la expansión de su asociación. Aunque la cifra no era exorbitante, era suficiente para avanzar. El juicio terminó. Paula no sentía rencor, pero tampoco alivio total. La mezcla de emociones era inevitable, aunque había ganado el derecho a seguir adelante. Cuando se encontró con Carlos en el pasillo, él no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Paula, sin palabras, respiró hondo. Ya estaba libre. Esa tarde, al llegar a la sede de Alas de Empoderamiento AC, fue recibida con un ramo de flores y un pastel. Marta y los demás colaboradores la abrazaron, celebrando su victoria personal. Paula se sintió conmovida, pero su verdadera alegría provenía del impacto que su proyecto estaba teniendo en las mujeres. A pesar de las dificultades que había enfrentado, ella ahora era una fuente de inspiración. Las historias de éxito que comenzaban a surgir entre las beneficiarias le devolvían la esperanza en la humanidad. Al poco tiempo, el trabajo de Paula comenzó a trascender.
Su nombre ya no era solo conocido como la exesposa de Carlos, sino como una promotora de la inclusión financiera. Fue invitada a programas de radio y televisión, y su proyecto comenzó a crecer. Un día, un representante de un banco internacional se contactó con ellos para explorar una alianza que incrementaría los préstamos a mayor escala. El sueño de Paula estaba tomando forma, y su trabajo estaba llegando a más mujeres que necesitaban esa oportunidad. Con esa perspectiva de expansión, Paula entendió que su vida había dado un giro definitivo. La humillación y el dolor de su matrimonio ya eran parte de su pasado. Ahora, su futuro estaba lleno de esperanza, y lo sabía, había llegado el momento de comenzar un nuevo capítulo. Cada vez más mujeres se beneficiaban de alas de empoderamiento AC, y Paula, con su visión y su alma fuerte, había encontrado la paz. Al final, se dio cuenta de que la verdadera victoria no había sido solo ganar el juicio, sino haberse levantado con dignidad, transformando su dolor en una fuerza para cambiar vidas. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Dale un me gusta y deja tu comentario abajo, contándome qué te ha parecido la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.